Reinaba un silencio inquietante en el Atlántico. Los convoyes británicos y franceses se extendían en hileras por las aguas grises, pero cada travesía estaba marcada por el miedo. En algún lugar, más allá del horizonte, acechaba un cazador. El corsario alemán, Admiral Graf Spee, como un fantasma, emergía de la niebla marina y desaparecía de nuevo, dejando tras de sí solo botes salvavidas vacíos y restos ardientes. Era rápido, fuerte e impredecible, y con ello paralizaba todo el sistema de suministro de los aliados. Lo cazaron durante semanas, desviando barcos de otras direcciones, pero el resultado fueron solo señales vacías e interceptaciones de radio. Para Londres, la situación se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cada vez que llegaba la noticia de un buque mercante hundido, la tensión aumentaba en el gabinete de guerra. El Spee no operaba solo como un corsario, estaba destruyendo la fe en la capacidad de la flota británica para controlar el océano. Los aliados sabían que si se le permitía continuar su cacería sin obstáculos, toda la economía basada en el transporte marítimo comenzaría a colapsar. Agua, pan, combustible, armas, todo lo que iba a las tropas y a las fábricas podría terminar en el fondo. El comandante de las fuerzas británicas en la zona sudamericana, el comodoro Henry Harwood, comprendía que sus barcos eran inferiores al Spee en velocidad y protección, pero la tarea era inequívoca: interceptar y neutralizar ese acorazado de bolsillo a cualquier precio. Toda la fuerza de la flota británica, todos los esfuerzos de inteligencia y diplomacia se reducían a un solo momento: encontrarlo y obligarlo a luchar. La mañana del 13 de diciembre de 1939 comenzó tranquila. Olas grises rompían en la costa, cerca de la desembocadura del Plata. El sol apenas comenzaba a asomar entre las nubes, y de repente, un humo apenas perceptible apareció en el horizonte. Al principio parecía el rastro habitual de un vapor mercante, pero un ojo experimentado en el puente del HMS Exeter captó algo diferente. Una estela demasiado densa, una marcha demasiado segura. La radio cobró vida con una señal corta y tensa: "Creo que es el acorazado de bolsillo". Estas palabras resonaron como un toque de campana. Todos sabían que el momento de la verdad había llegado. Gran Bretaña finalmente había atrapado a su fantasma, pero junto con el alivio llegó la comprensión. Ahora se enfrentarían a un enemigo creado precisamente para destruir barcos como el suyo. En ese instante, la caza se convirtió en una batalla, y todos en cubierta se dieron cuenta. Ya no hay vuelta atrás. El radiograma del Exeter se propagó por el éter como un trueno. "Creo que es el acorazado de bolsillo". Al instante, en todos los barcos, la tensión comprimió el aire. El Ajax y el Aquiles cambiaron de rumbo, intentando unirse al buque insignia para encontrarse con el enemigo juntos. Nadie sabía con certeza cómo actuar en la inminente batalla. Las fuerzas eran desiguales. No había tiempo para discutir. Los oficiales de guardia escudriñaban la distancia, y el contorno de la silueta, que crecía rápidamente, confirmaba las peores sospechas. Era de verdad el Admiral Graf Spee. El comodoro Harwood comprendía que la demora costaría caro. Los segundos se convertían en preciosas migajas de tiempo. Pero antes de que los barcos británicos pudieran formar su línea, el corsario alemán se lanzó hacia adelante. En su cubierta, las torres de la artillería principal cobraron vida, y un momento después, la primera salva resonó sobre el agua tranquila. 6 cañones, cada uno con un peso superior al de un avión ligero, desataron un estruendo sobre el mar, como si el propio acero aullara de furia. Para los británicos ya no quedaba elección. Adelante
No había un buque mercante ni un crucero maniobrero, sino un verdadero depredador que había decidido atacar primero. Los barcos de Harwood se dispersaron, buscando rodear al enemigo desde diferentes lados, pero ya estaba claro. La lucha era inevitable y no había comenzado según su guión. Para entender el tipo de enemigo al que se enfrentaron los británicos en el Plata, hay que retroceder 20 años, a las condiciones en las que nació el admiral Graf Spee. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio atada por el Tratado de Versalles. Se le dejó una flota simbólica. El peso de cada buque de guerra se limitó a 10.000 toneladas y el calibre de los cañones a no más de 280 milímetros. Esto debía garantizar que los alemanes nunca más pudieran desafiar el poder naval de Gran Bretaña. Pero los ingenieros alemanes encontraron un vacío legal. Construyeron un barco que formalmente encajaba en las limitaciones, pero en la práctica superaba a cualquier fuerza de crucero. Los Panzerschiffe, o acorazados de bolsillo, se convirtieron en la encarnación de la astucia. Velocidad y alcance como un crucero, blindaje y potencia de fuego como un acorazado. 6 cañones pesados convertían a tal barco en un arma que la mayoría de los oponentes no podían superar. La doctrina era simple y artera. Si se encontraba con un crucero ligero o mediano, el Panzerschiff lo destruía con un calibre superior. Si aparecía un acorazado o un portaaviones en el horizonte, el corsario alemán simplemente se retiraba, confiando en el alcance y la economía de sus motores diésel. En teoría, se convertía en el depredador universal del océano, más rápido que los lentos, más fuerte que los rápidos. Para los aliados, tales barcos eran un golpe a la confianza, no podían ser ignorados. Incluso un solo Panzerschiff podía remodelar las rutas comerciales, hundiendo convoyes uno tras otro. Y precisamente, la táctica de corsario, golpes rápidos y desaparición en la inmensidad del océano, ya había comenzado a dar sus frutos cuando el Graf Spee zarpó en su fatídica travesía. Incluso antes de que el mundo escuchara las primeras salvas de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo alemán estaba preparando su jugada naval. El verano de 1939 parecía tranquilo. Recepciones diplomáticas, tensas negociaciones, pero en el Atlántico ya se deslizaban siluetas de barcos de los que oficialmente nadie hablaba. El Deutschland y el Admiral Graf Spee salieron al océano todavía en tiempo de paz, bajo el manto de la rutina y el silencio. Eludieron las patrullas británicas tan fácilmente como una sombra atraviesa una rendija. Nadie esperaba que estos buques ya hubieran tomado posiciones lejos de Europa, preparándose para las horas en que la diplomacia colapsara. Con el inicio de la guerra, su papel se hizo obvio. Mientras los ejércitos convergían en Polonia, los corsarios en el océano recibían libertad de acción. Al Graf Spee se le asignó un comandante experimentado, el capitán Hans Langsdorff, un hombre que había sobrevivido a Jutlandia y que entendía el valor de la disciplina y la tradición. Su tarea era una sola: golpear las rutas comerciales de Gran Bretaña, pero hacerlo respetando el código de honor del marino, sin tocar a las tripulaciones de los buques civiles. El 30 de septiembre, cerca de la costa de Brasil, interceptó su primer trofeo, el vapor británico SS Clement. El barco seguía su ruta habitual, y nadie en su puente sospechaba que en unas horas la cubierta estaría vacía. A pesar de la orden de silencio de radio, el radiotelegrafista del Clement logró transmitir una señal de alarma. Langsdorff recogió a la tripulación del barco, les permitió dirigirse a la costa y luego ordenó abrir fuego. Llamas y humo se alzaron sobre las olas.
El primer golpe había sido dado. El Atlántico escuchó el nombre Admiral Graf Spee. Después del Clement, la casa se convirtió en una cadena de montaje. Langsdorff actuaba metódicamente, como un cirujano, cortando un buque mercante tras otro. El 5 de octubre, el Newton Beach, que navegaba de Ciudad del Cabo a Londres, cayó en la red del Spee. El capitán británico logró enviar una señal de SOS, pero eso no salvó a su barco. La tripulación fue recogida y el barco enviado al fondo. 2 días después, la misma suerte corrió el Ashlea, cargado de azúcar. Los alemanes incluso tomaron parte de la carga a bordo, como si subrayaran que el corsario no solo destruye, sino que se alimenta de sus víctimas. El 10 de octubre, el Spee alcanzó al Huntsman, y este trofeo resultó ser especialmente valioso. En lugar de hundirlo de inmediato, Langsdorff decidió usar el barco como un depósito flotante. Lejos de puertos amigos, esto era una salvación. Durante casi 2 meses, el Huntsman suministró combustible y provisiones al corsario, hasta que su destino se decidió en el Océano Índico en diciembre. El 22 de octubre apareció en el horizonte el Trevanion, que tampoco evitó ser detenido y hundido. Un poco más tarde, a mediados de noviembre, cerca de la bahía de Delagoa, el corsario alemán se encontró con el Africa Shell y actuó de nuevo según el esquema habitual. Tripulación en el bote salvavidas, el barco al fondo. Parecía que esto no tendría fin. A principios de diciembre, el corsario interceptó al Doric Star. Su radiotelegrafista, a pesar de las prohibiciones, logró enviar una señal de socorro. Este impulso corto pero crucial cortó el éter como una sirena. Informó a los británicos: Graf Spee está cerca. Con cada nueva interceptación, la alarma en Londres crecía. Los radiogramas de SOS se apilaban en los escritorios de los cuarteles, formando un mapa del movimiento del corsario. Fueron precisamente estos mensajes desesperados los que se convirtieron en los hilos que convergieron al grupo de cruceros de Harwood en el área del Plata. Ahora la casa dejaba de ser abstracta. Los británicos sabían a dónde dirigirse y se preparaban para encontrarse cara a cara con el depredador. Diciembre trajo consigo un nuevo episodio de la campaña de corsario. El día 7, el Admiral Graf Spee detuvo al buque británico Streunshall. Todo transcurrió según el escenario ensayado. Tripulación evacuada, barco hundido, pero esta vez, entre los papeles encontrados a bordo, había un hallazgo que cambió todo el curso de los acontecimientos. En manos de Langsdorff cayeron documentos con información sobre las rutas marítimas en la zona del Río de la Plata. Allí se preveía el paso de un convoy importante, una presa fácil para un cazador acostumbrado a víctimas solitarias. Estas cartas se convirtieron para el capitán como una invitación. Tomó la decisión de ir a Montevideo, esperando interceptar el rico premio. Pero fue precisamente esta elección la que lo condujo directamente a la trampa que le esperaba. El comodoro británico Harwood, que había reunido bajo su mando al Exeter, Ajax y Aquiles, supuso que el corsario alemán inevitablemente se sentiría atraído por los puertos sudamericanos donde convergían las rutas comerciales. Harwood no tenía superioridad en potencia de fuego, pero tenía lo principal: la comprensión de la lógica del enemigo. Mientras Langsdorff conducía su barco hacia la desembocadura del Plata, el británico elaboraba un plan. Decidió dividir sus fuerzas para atacar desde 2 direcciones, obligando al corsario alemán a dispersar su fuego. Así, la caza, iniciada meses antes en las frías aguas del Atlántico, se reducía ahora a un solo punto. El Spee se dirigía a la trampa, y en el horizonte
Ya se vislumbraba el encuentro que pasaría a la historia como la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Al amanecer del 13 de diciembre, la niebla sobre la desembocadura del Plata comenzó a disiparse. A las 6:14 a.m., el vigía del Exeter divisó humo en el horizonte, y un minuto después, el éter cobró vida con una voz alarmada. «Creo que es el acorazado de bolsillo». El tiempo de espera había terminado. Ahora, todo se decidiría con los cañones. Harwood no dudó. Sabía que la única oportunidad contra el Spee era obligarlo a dividir su fuego. El Exeter se dirigió hacia un lado, tratando de atraer el golpe principal, mientras que el Ajax y el Aquiles comenzaron a moverse hacia el otro, intentando rodear al corsario. Esta maniobra debía dividir la potencia de fuego alemana por la mitad, pero Langsdorff no esperó. A las 6:18 a.m., la primera salva del Spee retumbó. 6 cañones pesados escupieron proyectiles de fuego al unísono, y columnas de agua se levantaron alrededor del Exeter. Minutos después, uno de los proyectiles perforó la cubierta del buque insignia británico, destrozando su superestructura. La explosión se llevó a casi todo el mando del puente. El capitán Bell se salvó por un milagro. La comunicación se interrumpió. El barco fue envuelto en humo y fuego, pero el Exeter no redujo la velocidad. Una y otra vez se abatían los golpes sobre él, destrozando las torres y dejando los cañones fuera de combate. Cada impacto convertía el casco de acero en restos calcinados, pero el crucero británico continuaba su maniobra, acercándose al Spee. Su objetivo era claro: disparar torpedos y obligar al enemigo a realizar un giro defensivo. Incluso maltrecho y envuelto en llamas, el Exeter se mantuvo obstinadamente en su rumbo. No solo resistía el golpe, sino que desafiaba al gigante, sabiendo que solo al precio de su propio sacrificio podría dar a los aliados la oportunidad de detener al depredador alemán. Cada minuto a bordo del Exeter se convertía en una lucha por la supervivencia. Primero, una de las torres enmudeció, destrozada por un impacto directo. Luego, la metralla penetró el puente, llevándose a los oficiales de comunicaciones y dejando al capitán Bell con un puñado de hombres en el humo y el caos. Las líneas de comunicación quedaron rotas. Las órdenes se transmitían por marineros que corrían de puesto en puesto, como en los viejos tiempos de la flota de vela. Las salvas de fuego del Spee continuaban destrozando el casco. Una tras otra, las torres perdían fuerza. Los instrumentos de control dejaban de funcionar. Las brújulas se estropearon. En el centro del barco se desató un fuerte incendio y aún así, incluso ciego y en llamas, el Exeter se acercaba obstinadamente al corsario alemán, esperando disparar sus torpedos. Cuando el objetivo ya estaba cerca, nuevos impactos se estrellaron contra el casco, inundando los compartimentos. El Exeter se escoró. Su velocidad se redujo, pero la última torre aún disparaba, desviando la atención de los aliados. El capitán Bell comprendió: un poco más y el barco perderá su flotabilidad. La decisión fue dolorosa, pero la única posible: retirarse. El buque insignia, convertido en un armazón ardiente, giró hacia el sur, poniendo rumbo a las Malvinas, donde podía esperar ser reparado. Se alejó del campo de batalla, dejando atrás el humo y el estruendo de la lucha. Ahora el destino de la batalla recaía sobre los hombros de los dos cruceros ligeros, el Ajax y el Aquiles. 2 contra 1, pero el enemigo era desigual. El Spee seguía siendo el dueño del campo, y a los británicos les esperaba una batalla de la que dependía toda la casa. Cuando el Exeter desapareció en el horizonte, la lucha se volvió aún más tensa.
En el campo quedaron 2 cruceros ligeros, cuyos cañones eran inferiores al corsario alemán en cada disparo. Langsdorff comprendió que ahora los oponentes intentarían rodearlo y cortar sus maniobras, por lo que ordenó desplegar una cortina de humo. Nubes grises envolvieron el mar, ocultando al espí de los visores del Ajax y el Aquiles. Los británicos avanzaron con cautela, esperando una nueva maniobra, pero el capitán alemán eligió una solución inesperada. Fingiendo una retirada, de repente giró el barco y se dirigió directamente hacia ellos. Los destellos de sus cañones cortaron el humo, y la tormenta de acero se abatió de nuevo sobre los perseguidores. El acercamiento fue tan rápido que la batalla se convirtió en un duelo casi a corta distancia. El Ajax y el Aquiles dispararon salvas a corta distancia. Sus proyectiles lograron penetrar el blindaje del Spee, provocando un incendio en la cubierta superior. Por un momento, los británicos creyeron que la suerte había cambiado a su favor, pero la respuesta de los alemanes fue devastadora. Una de las salvas destrozó las torres de popa del Ajax, dejando al barco sin una cuarta parte de su potencia de fuego. Fue doloroso. Ahora los británicos tenían que confiar no en la fuerza, sino en la tenacidad y las maniobras. Además, la munición se agotaba rápidamente. Los oficiales informaron a Harwood que cada vez quedaban menos proyectiles y continuar una batalla abierta significaba condenarse a la derrota. El comodoro entendió que la única esperanza era ganar tiempo, mantenerse a la sombra del corsario, sin dejarlo escapar, pero sin entablar un nuevo intercambio de fuego decisivo. Así, la caza se convirtió en un juego de resistencia, donde cada minuto podía inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. La batalla del Plata amainó, pero ninguna de las partes podía considerarse ganadora. El Ajax y el Aquiles continuaron pisándole los talones al Spee, manteniendo una distancia cautelosa. Sus cañones estaban maltrechos, la munición escaseaba, y cualquier nuevo intercambio de salvas podría ser el último. Pero los británicos desconocían lo principal. El corsario alemán era mucho más vulnerable de lo que parecía desde fuera. A bordo del Spee reinaba un silencio inquietante, interrumpido solo por el zumbido de las bombas y el crujido de las brigadas de reparación. Más de 60 impactos habían destrozado el casco. Los sistemas internos apenas se mantenían. La producción de agua potable estaba fuera de servicio. El combustible estaba contaminado y la planta de purificación de aceite no daba abasto. La munición también estaba llegando a su fin. Solo quedaban unas pocas docenas de salvas en los pañoles. Y eso solo alcanzaría para un combate corto, pero de ninguna manera para un avance hacia Europa. Langsdorff comprendía que el regreso a Alemania era ahora imposible. Había que tomar una decisión de inmediato. La costa sudamericana ofrecía 2 opciones: Argentina y Uruguay. El puerto argentino de Mar del Plata estaba a solo 200 millas al sur y era mucho más conveniente. Pero Langsdorff eligió Montevideo, la capital de Uruguay. La razón radicaba en la diplomacia. Uruguay se consideraba neutral, pero tenía estrechos lazos con Gran Bretaña. Esta elección resultó ser fatal. Al entrar en la desembocadura del Plata, el Admiral Graf Spee parecía avanzar hacia una nueva fase de la batalla, donde en lugar de cañones decidían diplomáticos, abogados y estratagemas de inteligencia. Los británicos, manteniendo la distancia, solo veían la silueta del corsario que se alejaba y no se imaginaban cuán gravemente estaba herido. Pero pronto fue precisamente esta incomprensión
la que se convirtió en el arma principal de su juego ofensivo. Montevideo recibió al Spee con el silencio extraño de un puerto donde parecía que se habían detenido tanto el tiempo como la guerra. Para Langsdorff, esto era un refugio temporal. El barco necesitaba reparaciones y la tripulación, descanso. Pero el estatus neutral de Uruguay conllevaba no solo muelles y provisiones, conllevaba un conjunto de reglas internacionales con las que se podía jugar como cartas en el póker. Según las convenciones de La Haya, los buques de guerra beligerantes no tienen derecho a permanecer en un puerto neutral por más de 24 horas, siempre que poco después de su llegada también salgan buques mercantes. Posteriormente, solo es posible una reparación breve. El capitán solicitó más tiempo, 2 semanas, esencialmente para reparaciones serias. Vio una oportunidad de devolver la operatividad al barco y abastecerlo con las provisiones necesarias. Pero el marco legal del puerto no estaba de su lado. En el otro extremo de este tablero de ajedrez, trabajaba un diplomático que sabía cómo convertir las reglas en trampas. Millington Drake, el representante de los intereses de Gran Bretaña en Montevideo, no actuó directamente. En su lugar, activó un instrumento que la neutralidad permitía usar: el orden de salida de los buques mercantes. Según la letra del derecho internacional, si un buque mercante sale del puerto, el buque de guerra enemigo no puede abandonar el puerto durante 24 horas hasta que se garantice este corredor de seguridad. Fue precisamente este corredor el que Millington Drake convirtió en una muralla de piedras. Logró que los buques mercantes salieran de Montevideo no según su horario, sino en sincronía, a intervalos regulares, creando un ciclo interminable de salidas posteriores. Cada vapor que se iba se convertía en un nuevo obstáculo para Langsdorff, posponiendo el momento en que el Spee podría volver a hacerse a la mar. Paralelamente, la diplomacia y la inteligencia británicas pusieron en marcha una máquina de presión más sutil. En el éter y en los periódicos comenzaron a aparecer rumores sobre poderosas fuerzas que se dirigían hacia las costas, sobre acorazados gigantes que pronto estarían a disposición de Harwood. En el agua aparecían siluetas de barcos distantes, de los que se levantaba humo artificialmente para crear la ilusión de refuerzo de la flota. Para los alemanes, parecía que todo un ejército se estaba reuniendo alrededor de Montevideo, y la conveniencia de la salida del Spee bajo estas condiciones generaba cada vez más dudas. Sentado en su cabina, Langsdorff veía no solo los daños y los puñados de reparaciones, sino también la imagen que se formaba gradualmente alrededor de su barco. La pausa legal, el estrangulamiento diplomático y el asedio psicológico. Ninguna de estas líneas requería un disparo, pero juntas creaban un cerco. El Spee estaba atado al muelle no por cadenas, sino por leyes y engaños, y esta cuerda invisible estaba lista para tensarse definitivamente. Cada día de permanencia en Montevideo se convertía en un espectáculo donde los actores no eran los cañones, sino los rumores y la apariencia de fuerza. Los británicos sabían que, en realidad, su refuerzo más cercano se limitaba al crucero Cumberland, que por sí solo no podía garantizar la victoria. Pero en el éter y en los periódicos se creaba una imagen diferente. Intercepciones de radio, conversaciones casuales en cafés, filtraciones en la prensa local. Todo afirmaba que el acorazado Renown y el portaaviones Ark Royal ya se dirigían a toda prisa a las costas uruguayas. En realidad, estaban lejos, pero en la mente del cuartel general alemán, estas siluetas fantasmales
ya se cernían en el horizonte. Incluso el mar jugaba a favor de los aliados. A lo lejos aparecían estelas de humo de barcos británicos que quemaban combustible ostensiblemente, creando la apariencia de muchos buques grandes. Para los observadores desde la cubierta del Spee, esto parecía la aproximación de toda una escuadra. Los cruceros Ajax y Aquiles, ellos mismos agotados, recibían reabastecimiento de buques auxiliares, preparándose para mantener el bloqueo el tiempo que fuera necesario. Dentro del propio corsario, la situación se estaba volviendo desesperada. Los cálculos mostraban que la munición restante solo alcanzaría para no más de 20 minutos de fuego intenso. Era un recurso que no permitía abrirse paso a través de la imaginaria armada de acorazados y portaaviones. La tripulación sabía de los incendios, de los sistemas de purificación perforados y de la imposibilidad de un largo tránsito a casa. A todo esto se superponía la presión de arriba. Los telegramas y llamadas de Berlín exigían continuar la resistencia, izar la bandera del Reich y no permitir la deshonra. Pero Langsdorff veía ante sí una imagen completamente diferente. Un barco agotado por los combates, rodeado no por cañones, sino por ilusiones, y cientos de vidas pendientes de una sola decisión. Cada nueva noche en el puerto se convertía para él en el tormento de la elección, y gradualmente, la idea de que el Spee debía hundirse se hacía cada vez más evidente. En la noche del 17 de diciembre de 1939, los habitantes de Montevideo salieron a la costa para presenciar un espectáculo que aún ayer parecía increíble. Lentamente, el Admiral Graf Spee se movía hacia la desembocadura del Plata. Su silueta era majestuosa y, al mismo tiempo, debilitada. Nadie entre la multitud sabía que esta era la última salida del barco. A bordo reinaba una tensión silenciosa. Langsdorff había tomado una decisión que le rompía el corazón, pero que era la única posible. No quería entregar el corsario en manos del enemigo, convertir el símbolo de la audacia de la ingeniería alemana en un trofeo de los aliados. Al amanecer, sus hombres colocaron cargas en las salas de máquinas y los pañoles de municiones. El barco, que durante meses había sembrado el terror en el Atlántico, debía desaparecer en su propio fuego. Cientos de uruguayos y extranjeros en la orilla observaron cómo estallaron las primeras explosiones. Las llamas envolvieron las cubiertas, columnas de humo se alzaron hacia el cielo, y el orgulloso Spee se hundió lentamente en aguas poco profundas, transformándose de cazador en ruinas. Desde ese momento, quedó claro que la apuesta alemana por los buques corsarios se había agotado. En Berlín, la ira de Hitler fue implacable. Exigía victorias de la flota y recibió un espectáculo humillante ante los ojos del mundo entero. En su cuartel general, se decidió finalmente, la apuesta debía hacerse por los submarinos, asesinos invisibles, y no por barcos voluminosos, demasiado vulnerables a la presión diplomática y militar. Pero para Langsdorff, no fue solo una derrota militar, fue el drama personal de un comandante que tuvo que elegir entre el deber y la vida de su tripulación. La mayoría de sus marineros evitaron la muerte, encontrándose bajo la protección de la comunidad alemana en Sudamérica. Para ellos, la guerra terminó allí, en las costas de Uruguay, y el propio capitán asumió todo el peso de la responsabilidad, quedándose con una decisión que pasaría a la historia para siempre como la última maniobra del Admiral Graf Spee. 2 días después de que el Admiral Graf Spee se convirtiera en una isla humeante cerca de la costa, Langsdorff, habiéndose quitado el uniforme de gala
y cubierto la mesa con las banderas del Reich, dio el último paso de su servicio. Su partida conmocionó no solo a los marineros alemanes, sino también a los británicos. Un enemigo que había luchado con honor se ganó el respeto incluso al otro lado del frente. Cuando se celebraron los funerales en Buenos Aires, oficiales de la Royal Navy vinieron a presentar sus respetos a un hombre que, a pesar de pertenecer al bando contrario, se mantuvo fiel al honor naval. La tripulación del Spee se dispersó por Sudamérica. Muchos encontraron refugio en Uruguay y Argentina, donde la fuerte diáspora alemana les ayudó a comenzar una nueva vida. Algunos de ellos se quedaron allí para siempre, fusionándose con la historia local y pasando a formar parte de una tierra extraña. Para aquellos que sobrevivieron a la incursión, la guerra no terminó bajo el fuego de la artillería, sino bajo un cielo extranjero, entre personas que hablaban otro idioma. Y para la Guerra Mundial, la Batalla del Plata se convirtió en una señal. Un solo corsario obligó al Imperio Británico a redistribuir fuerzas por todo el océano, desviando portaaviones, acorazados y docenas de cruceros para cazar un fantasma. Fue una lección que demostró que incluso un barco pequeño pero hábilmente construido es capaz de paralizar la logística de toda una potencia. En Londres, sacaron una conclusión. Los convoyes necesitan protección constante y la caza de corsarios ya no debe repetirse a tal escala. En Berlín, la reacción fue diferente. La ira de Hitler y la pérdida del Spee consolidaron finalmente la decisión. Los grandes buques de superficie no podrán cambiar el curso de la guerra. La apuesta se hizo por los submarinos, que pronto transformaron el Atlántico en un corredor mortal para los convoyes aliados. El eco del Plata resonó durante mucho tiempo en la historia naval. Demostró que el honor y la tragedia pueden coexistir en una misma cubierta, que la diplomacia puede ser más fuerte que los cañones y que la guerra en el mar puede cambiar después de una sola batalla. El Graf Spee se hundió, pero su rastro perduró, silencioso pero duradero, definiendo nuevas reglas para la batalla del Atlántico.